versículo 33. Jesús estaba hablando acerca de cómo la gente blasfemaba contra el Espíritu Santo. Y en el 33 en adelante sigue diciendo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Así es que tengamos cuidado si nos vamos yendo a otro extremo y convertirnos en religiosos, porque pues los demás que usted llama pecadores no son tontos, también lo están viendo a usted. Y están viendo que no es tan espiritual como aparenta, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice esta palabra a los fariseos: generación de víboras, versículo 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Estamos sobre el tema de las palabras, ¿verdad? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si hay una persona amargada, usted le va a notar en su forma de hablar, en su forma de salirle con los tacos por delante a la defensiva, ¿verdad? Cuando usted le quiere decir algo. Entonces, de lo que hay en el corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo, 36, Jesús es el que está hablando, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis justificado, y por tus palabras serás condenado. Dios me ayude a mí, que tengo que hablar casi una hora ahorita. Pueden sentarse. Y porque el que no habla, el que no comete, el que no ofende, dice la Biblia, ¿verdad? Con palabras es un varón perfecto. Y entre más hablamos, alguna cosa fuera de sitio decimos. Así es que Dios nos ayude. Por eso voy a tratar de hablar palabra de Dios, para yo no ofenderlos a ustedes. Y si se ofenden, pues oféndanse con la palabra, ¿verdad? Porque no soy de mí mismo que voy a hablar ahora, sino que voy a hablar de la palabra de Dios. Santiago, el libro de Santiago, es un libro que dedica capítulos enteros para hablar de este tema, de la lengua y de cómo debemos controlar nuestra lengua. Y él hace la comparación entre el pequeño timón de un barco y la lengua, allí en el libro de Santiago, ya que son miembros muy pequeños que dirigen el camino. La lengua, el de las personas, y el timón de un barco muy pequeño a un gran barco grande. Y ese pequeño timón lleva a ese barco dirigiéndolo hasta llegar a puerto seguro. También puede hacer que el barco se hunda como el Titanic, ¿verdad? Ya todos conocen, han visto hasta la película del Titanic. Y él escribe esto porque es importante, hermanos míos, tomar conciencia que nuestras palabras Dios las puede usar para edificar a las personas, pero también el diablo la puede usar, nuestra lengua, para destruir a las personas. Dios puede usar nuestra boca para inspirar a las personas a seguir adelante, pero también para desanimar a otras personas.
Nuestras palabras pueden curar, pero también pueden dañar. Por eso, hermanos míos, debemos elegir con cuidado lo que nosotros hablamos. Y debemos de procurar hablar palabras de bendición para nuestras vidas y también palabras de bendición para los demás. La Biblia es clara en decir: bendecid y no maldigáis. Bendecid, siempre salga de vuestra boca palabras de bendición. No solamente para usted, sino que también para los demás. Porque a veces nosotros mismos nos hablamos mal, ¿verdad? Qué tonto soy yo, qué bruto soy. Uno mismo se dice, ¿verdad? Y no, palabras de bendición. Y a veces se las decimos a nuestros hijos. Este es el más tonto de la familia. Y hasta el apodo le ponen, hermano. Algunos. El tonto. Usted ha oído apodos de esa clase. Y no. Dios quiere que nosotros hablemos a nuestros hijos palabras de bendición. Y aunque se esté portando mal, usted tiene que decirlo: es un siervo de Dios. Es una sierva de Dios. Lo veo así. Amén. Lo veo así, como un siervo y una sierva de Dios. Y el asunto es que según estos versículos que hemos leído, como número 1, es que no solamente nos ayudan en nuestra relación con Dios, con los hermanos y en nuestro caminar a llegar a un puerto seguro, lo que hablamos. Es más aún, vamos a dar cuenta. Eso es lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que la cuenta la tendremos que pagar, o sea, se pasará factura en esto. Y yo alguna vez prediqué en el libro de Malaquías, donde Dios juzga las palabras de una vez y dice que Él tiene un premio. Vamos a leerlo porque no lo traigo en el sermón. Me acordé ahorita, tal vez lo predique más adelante. Alguna vez lo prediqué en Malaquías. Lo que trato de decirles es que Dios tiene un libro de memorias. Allí dice, en Malaquías. Pienso que es el capítulo 3. Y no es de los diezmos que voy a hablar, ¿verdad? Sino que más adelante, versículo 13, Malaquías capítulo 3. Malaquías es un libro antes de Mateo, del Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 13. Y Dios a través del profeta va con el pueblo y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Las palabras contra mí han sido violentas. ¿Por qué les considera así? Porque ustedes dijeron, y ellos dijeron, perdón, ¿qué hemos hablado contra ti? Ni cuenta se habían dado, o simplemente trataban de justificarse. Y el profeta dice a través de la dirección de Dios, la inspiración de Dios: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Gente que desanima, ¿verdad?, a los otros con sus palabras. Es por demás servir a Dios. ¿Qué nos aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué nos sirve? Mire lo que hablaban, hermano. ¿Será que hay un cristiano que pueda hablar así? Versículo 15, y todavía agregaban: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. De esos que pasan renegando: hombre, yo que he diezmado toda mi vida y no tengo dinero, y aquel que anda malo allá afuera anda el carro que yo quería. Pero había un grupo de gente ahí. Versículo 16. Entonces los que temían de verdad a Jehová
hablaron cada uno a su compañero. Eso que hablaron fue palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras para seguir adelante, palabras de apoyo. Y dice: Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y el 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, 18: os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que verdaderamente sirve a Dios y el que no le sirve. Qué tremendo lo que uno habla, ¿verdad? Y es que lo que uno habla sale del corazón. Ahora, apenas nos sorprendemos cuando Dios condena las palabras profanas e inmorales, diciendo que lo que sale de la boca viene del corazón. Y que las palabras descuidadas que soltamos sin considerar el efecto que causan en los demás. Si pensamos que Dios simplemente se hace de la vista gorda y no lleva un libro de memorias, entonces estamos equivocados. Dios observa el daño que hacemos con nuestra boca y bendice cuando usamos nuestra boca para bendecirle a Él, para bendecir a los hermanos y para predicar su palabra. Proverbios capítulo 12 versículo 18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 12, 18. Mas la lengua de los sabios es medicina. Mire la diferencia entre estas dos clases de personas. El sabio, sus palabras son para medicina de los demás. Pero hay unos que sus palabras son como golpes de espada, dice el proverbista. Y es que aquí podemos notar, o podríamos decir, valientes son los que saben callar y que no se les puede persuadir para que digan algo que no conviene. Palabras duras, palabras sin ton ni son. A veces nosotros tenemos muchas charlas sin sentido, ¿verdad? Y a nosotros que nos gusta bromear. Yo nací en una familia de gente burlona y bromista, hermano. A mi abuelo le decían el sopilote cuando estaba joven, porque a todos les ponía apodo. Y tengo un tío que es peor, hermano. Casi no puede hablar, no se le entiende lo que habla, pero ese es solo contando chistes anda y haciendo reír. Y tengo unos primos que también. Y a veces uno tiene que ir a pedir perdón después de una charla sin sentido que ha tenido, ¿verdad? Porque le dice el defecto al otro y el apodo para reírse, ¿verdad? Tengo un primo que cuando nadie se ríe de él, él solo se ríe de él mismo. Él cuenta sus cosas para que se ríen, ¿verdad? Sus problemas. Pero eso ya está en familia, ¿verdad? Y nos cuesta a veces. Yo he tenido que ir a pedir perdón al Señor porque a veces hasta chistes un poco colorados se salen en esos tiempos de estar bromeando y jugando, ¿verdad? Pero hay pláticas que se convierten en chismes, en crítica y en difamación, y eso es más terrible. Hay palabras que la gente las dice con mala intención, no con la intención de reírse, de gozar, de pasar un momento de alegría, sino con la intención de herir a otra persona, como golpes de espada, y van directos
¿verdad? Dios nos ayude, hermanos. Voy a volver a Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12. Ahí es donde está lo que les estaba diciendo en la introducción, Santiago 3. Allí se nos enseña que todas las grandes embarcaciones son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, dice en el versículo 4 del capítulo 3 Santiago, es un miembro pequeño. Él hace la comparación entre un timón y una lengua, ya que son miembros pequeños, pero que dirigen el camino y nos pueden llevar a puerto seguro. O también pueden hacer que nos hundamos, como dije en la introducción, como el Titanic. Por cierto, fue una lengua la que dijo que ni Dios podría hundir al Titanic. Y en su primer viaje se hundió. Qué atrevido ese lengón, lengua larga, que dijo ni Dios podrá hundirlo. Creído, ¿verdad? Pero se hundió el Titanic. Ahora, también dentro del pasaje del capítulo 3 de Santiago se hace otra comparación interesante. Dice, ¿hemos visto alguna vez cómo se inicia un incendio? Tal vez nosotros no nos hayamos dado cuenta, pero muchos incendios grandísimos, lo más seguro es que comenzaron con un pequeñito fuego. Un fósforo que tiraron a la orilla de la carretera, un cigarro encendido, ¿verdad? Comenzaron así grandes incendios. Eso dice Santiago ahí. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Dice él. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Versículos 5 y 6 del capítulo 3. Estoy citando a Santiago. Es un mundo de maldad que no tan fácil lo podemos dominar, dice en ese capítulo Santiago. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos ayude cuando vamos a hablar algo para herir a otra persona. Nos mordamos solos la lengua, ¿verdad? La Biblia dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Santiago mismo dice en capítulo 1, versículo 19. Prontos para oír y tardos para hablar. Santiago añadió, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Proverbios 17, 28. Por eso a veces decimos, se ve más bonito con la boca cerrada, hermano. ¿Verdad? Cuando a veces alguien está hablando fuera de sí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿confiaríamos en alguien que tiene un comentario superficial para cada cosa? Hagamos una pausa, hermano, y pensemos en las palabras que salen de nuestra boca. Seríamos más respetados y causaríamos menos confusión si la mantuviéramos cerrada más tiempo, por supuesto, según esos versículos. O si fuéramos más cuidadosos con las cosas que contamos. O si pensáramos dos veces cuando disparamos palabras sin apuntar, sin dirección. David oró en el Salmo 19, versículo 14. Y oró de esta manera: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que sean gratos los dichos de mi boca. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber que vamos a dar cuenta de toda palabra hiriente, de todo chisme que ande por ahí en nuestra boca. Y si es difamación, es más cruel todavía. Número 2. Cuando usemos nuestra boca, hablemos con fe. Podríamos leer lecturas en la Biblia de ejemplos, muchos ejemplos de gente de Dios que usó sus labios con fe, pero también para llevar fe a los oyentes. Allá, por ejemplo, Ezequías, en 2 Crónicas, capítulo 32, versículo 6, él anima al pueblo
y le dice las siguientes palabras. El ejército asirio era un ejército cruel y poderoso, era un imperio en ese entonces. Y venían para invadir al pueblo de Dios. Y él trata de animar al pueblo con estas palabras. Oiga lo que dice 2 Crónicas 32:6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos, directamente al corazón. Estoy leyendo 2 Crónicas 32. Y el 7 y 8 dice: esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda esa gran multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Mire qué poderosas son las palabras, hermano, hasta para levantar a un batallón más débil para enfrentar a un batallón más fuerte. Estaba leyendo las historias de Napoleón cuando llegó a invadir Egipto. Y resulta que tuvo problemas con los barcos que iban, y algunos hasta se hundieron. Quedaron ahí, hermanos, y cuando aquellos soldados iban desanimados y ya sin fuerzas, llegaron a las grandes pirámides de Egipto. Y Napoleón era un estratega tremendo, pero también un gran animador. Se paró frente a ellos y dijo: señores, 3000 años están siendo testigos de nosotros, de nuestra valentía, de nuestro coraje y cómo recobramos fuerza. Esas pirámides están siendo testigos de la clase de hombre que nosotros somos. Y solamente esas palabras dijo Napoleón, y eso los hizo recobrar el ánimo a aquellos soldados ya desanimados. Ezequías hizo igual. Cuando uno ve, por ejemplo, a supuestos profetas, entre comillas, tan negativos, tan criticones y hasta difamadores, yo les digo que hace falta palabra de ánimo en la iglesia a un pueblo que siempre está rodeado por demonios, para que se desanime, porque esos demonios están detrás del pueblo de Dios, detrás de nosotros, tratando de desanimarnos. Si allá lo que hace el diablo es eso, y todavía viene uno con palabras hirientes a decirles que no sirven a la gente, que son los peores pecadores del mundo por querer aparentar santidad, a acusarlos que son lo peor del mundo. Entonces uno está haciendo la obra del demonio. La iglesia tiene una lucha espiritual, hermanos, contra toda esta hueste de demonios. Una lucha a muerte, una lucha tremenda. Porque si la iglesia no está en la primera línea de batalla espiritual, entonces ¿a qué nos vamos a dedicar? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Hechos capítulo 15, versículo 32, dice: y Judas y Silas, como también ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Profetas de Dios que animan, que no desalientan, sino que nos animan para seguir adelante. Así es que hablemos con fe, hablemos para animar. Es más, la Biblia dice que el don de profecía en el Nuevo Testamento es para consolar y para edificar a la iglesia. Y número 3, aquí vamos a ver el poder que tiene la lengua, las palabras. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Así dice Proverbios 18:21. Están poderosas las palabras que él pone, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si continuamente nosotros decimos, ay hombre, yo soy bien enfermo, esta enfermedad que no me deja, entonces de esa manera va a continuar siempre enfermo. Si usted pasa diciendo cosas negativas de usted mismo, no podré hacer eso, lo más seguro es que no podrá. Y antes los papás de uno trataban de hablarle palabras, yo no sé por qué, pero cuando uno era no muy dado al estudio, ¿no? Les decía refranes como estos: el que nace para maceta no pasa del corredor. Yo no sé si alguna vez se lo dijeron a usted, pero es tan tremendo que hasta la misma mamá o papá de uno a veces le decía esos refranes y se referían a uno. Uno era la maceta. Y ahí ese texto de Proverbios 18:21 dice que comerán de su fruto, recibirá lo que está proclamando, lo que está diciendo, le va a venir. Ahora, si nos ponemos a pensar, todo empezó con palabras. La Biblia dice, cuando estaba formando al universo, y dijo Dios, usa estas expresiones, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Todo se hizo con palabras, y dijo Dios. Y así se sostiene el universo, por la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, acostumbrémonos a hablar palabras de bendición. Dije, por ejemplo, bendigamos nuestras finanzas. Amén. Bendigamos nuestros trabajos. Y nuestros trabajos, nuestros patrones donde trabajamos florecen, nosotros vamos a ser bendecidos juntamente con ellos. Bendigámoslo. Una vez alguien vino conmigo y me dijo, no hombre, yo ya no voy a trabajar ahí en esa tintorería. Estuve revisando todos los recibos que ese hombre recibe por el trabajo que se hace en la tintorería, y es un montón de plata, me dijo, y a mí solo me paga $10 la hora. Y yo dije, no le voy a dar ya mi trabajo a este hombre, mejor me quedo desempleado. En ese entonces era el mínimo como $8 y a él le daban 10. Hermanos, y sin saber una profesión, ni tan siquiera es el que cosía, simplemente el que acomodaba la ropa. Quería ganar más él que el patrón. Bendigamos a nuestros trabajos, nuestras fuentes de empleo. Bendigamos a nuestros hijos. Háblenles con fe. Háblenles que son bendecidos, que son hombres y mujeres de Dios. Y no solamente a nuestros hijos, nuestra tercera y cuarta generación serán bendecidos. Así serán. Aleluya. Y yo espero eso, que mis hijos sean siervos y siervas del Señor, pero también mis nietos y mis nietas, y mis bisnietos y mis bisnietas. Por ahí vino un pastor amado nuestro y me dijo que Dios le había revelado que cuando yo me muriera, el que iba a ocupar mi posición como pastor era Sare, el niño chiquito de Mercy, que Dios le había mostrado. Y yo dije, bueno, no le dije ni sí ni no, ¿verdad? Puede ser el deseo de su corazón de él, o puede ser verdad que Dios le reveló. Lo único que sé es que Dios va a usar a mis nietos. Van a haber generaciones de predicadores. Amén. No solo me voy a morir yo y ahí se va a acabar, no.
Van a seguir generaciones de predicadores y adoradores del Señor. Así tiene que hablar, así tenemos que hablar, iglesia. Nuestra descendencia será una generación de predicadores y adoradores. Aparte de ser profesionales, les digo yo. Porque eso no es que sí o sí, que no quieran, es que sí o sí. Tienen que ir a la universidad. Bendigamos a nuestros familiares, a nuestros hijos en especial. Y yo les aseguro que esa palabra de fe que usted dice sucederá. Amén. Esas palabras tienen poder. Pero también bendigamos a nuestros hermanos. Si no tiene una palabra de bendición para decirle, mejor muérdase la lengua y quédese callado. Pero mientras tengamos oportunidad y se acerca a alguien, un hermano, compañero, en el trabajo, en la iglesia, dele palabra de bendición, dele una palmadita en la espalda, una sobadita en la espalda y dígale: adelante, tú hiciste bien, vas bien, el Señor te está usando, vamos para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestra boca y cuán necesarias son en este tiempo, hermano. En Marcos 11, 22 al 23 dice: y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Le será hecho lo que diga. Y allí no puede estar hablando el Señor literalmente de un monte. Habla de un demonio, habla de problemas, de un demonio que se atraviesa cuando queremos avanzar en el reino de Dios y quiere perturbarnos ese demonio para que no sigamos adelante escalando. Hay muchos que han dejado el ministerio, pastores que han comenzado y han dejado el ministerio. Hay alguien que se ha propuesto una meta y lo ha dejado cuando entra en desánimo. Un monte, les dije el domingo pasado, representa problemas, dificultades, pero también a demonios. Representa a un gigante. Es algo que parece imposible de superar, que a veces se atraviesa en nuestro camino cuando queremos vivir para Dios. Y siempre habrán gigantes y demonios y que se van a atravesar ahí para que nosotros no continuemos el caminar. Use sus labios para reprenderlos en el nombre del Señor y decir: yo seguiré adelante, es más poderoso el que está conmigo. Cuando no hay conciencia del reino de Dios, el demonio logra su objetivo. Pero les dije hace un momento, tenemos autoridad en nuestra lengua. Autoridad. Hay dimensiones en las que nos movemos y en las que se mueven los demonios. Y, por ejemplo, en esta dimensión, la primera dimensión, nos movemos nosotros, ¿verdad? Pero hay otra dimensión que es diferente, donde hay espíritus que se mueven. Y en la tercera dimensión, en el espacio, quizás podemos decir que donde no hay materia, sino que solamente hay espíritus y espacio vacío. Pero hay una cuarta dimensión, que es la eternidad, donde las cosas son. La cuarta dimensión es donde Dios habita y donde las cosas son. Escuche eso, las cosas ya son. Las cosas que van a ir sucediendo en el futuro para nosotros, en la cuarta dimensión, ya son, ya existen. Entonces, hay creyentes, por ejemplo, que están en el mismo lugar hace años. Algo los está trancando. Hay un techo y va a estar allí hasta que se decida hablarle al monte en el nombre de Jesús.
Si observamos, cuando Jesús le habló al demonio que saliera fuera, al endemoniado de Gadara, aquellos demonios eran muchos que estaban atormentando a aquel pobre hombre. Legión me llamo, contestaron. Pero también reconocieron el poder del Señor y decían: no nos atormentes antes de tiempo. Y Jesús no decía otras palabras más que: sal de ahí, de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo, demonios, salgan de ahí. Y los demonios le suplicaron: déjanos que nos vayamos y nos metamos en esos puercos que hay ahí a la orilla del mar de Galilea. Y el Señor se los concedió. Le pidió a los demonios que no los mandara de una vez al abismo antes de tiempo. Ellos ya saben que van a terminar en el abismo. Pero de todas maneras Jesús se los permitió, y ellos pasaron a los cerdos, y aquellos cerdos se alocaron y se endemoniaron y se lanzaron de todas maneras al abismo, al agua, al abismo del lago o del mar de Galilea, y se ahogaron. Cuando le decimos a un gigante, como lo dijo David, oiga las palabras, hermano. Yo tengo un estudio de eso, que las palabras son tan poderosas, que David venció al gigante antes de pelear. Antes de tirarle la piedra, ya lo había vencido con palabras. Las palabras que usó David, se paró frente a él porque aquel gigante de Goliat lo menospreció. Y a este niño me mandaron, dijo. Y luego, por si fuera poco, viene con un palo como que yo fuera un perro, y con unas piedras. Y yo soy hombre. Él tenía un escudo que pensaba, hermano, nosotros no lo podríamos levantar. Nomás la espada que tenía pesaba, hermano. Imagínense la lanza. Y David sin armas, simplemente sus piedritas y su morralito y su honda y un palo en la mano. Y aquel lo menospreció, pero David usó no se intimidó cuando aquel lo menospreció. Le dijo: muchachito, hombre, aquí te voy a hacer pedazos, un agarrón nomás y ya tienes tiempo para huir. Pero no se intimidó. Él abrió sus labios y dijo: te cortaré la cabeza, te venceré, daré tu carne como comida a las aves del cielo. Porque es cierto que tú vienes con ese gran armamento y yo no traigo armas, pero vengo en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel que tú has desafiado. No dudamos que lo que digamos será hecho en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Tenemos que ir en el nombre de Jesús. Tenemos que hablarlo con fe en el nombre de Jesús, que lo que digamos sucederá. Yo quiero que usted se ponga de pie, todos, por favor. Y si usted sabe hablar, hable. Voy a pedir que repita conmigo estas palabras. Así tenemos que hablar. Repita conmigo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo, hay alguien que no lo dijo, hable sus labios y créalo con fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. También digamos: en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Diga lo suyo: todo lo que haré prosperará. También proclamemos: la gloria venidera será mayor que la primera.
Mi descendencia verá la gloria de Dios. Otra vez, mi descendencia verá la gloria de Dios. Este día, esta semana, este mes, este año que viene, traerá grandes maravillas y poderosas bendiciones para mi vida. Soy portador o portadora de la gloria de Dios. Dios me va a dar lo mejor de la tierra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ser mejor que antes, mejor que el mundo. Voy a ser como Daniel. Los mejores días de mi vida apenas han comenzado. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque la sangre de Jesús tiene poder sobre mi vida. Tengo fe en Dios y lo creo con todo mi corazón. Y lo creo con todo mi corazón. Y lo creo con todo mi corazón. Así sea. Voy a terminar con el comentario de Moody. El comentario de Moody sobre estos textos de Mateo 2, de 33 al 37. Él comenta estas palabras: el lenguaje de los hombres descubre de qué país son, igualmente de qué espíritu son. El corazón es la fuente, las palabras son los arroyos. Una fuente turbia y manantial corrompido produce arroyos fangosos y desagradables. Pero la sal de la gracia, un discurso de la palabra purificadora y no corrompida, curan las aguas malas. Un hombre malo tiene un mal tesoro en su corazón. Por eso saca malas cosas, saca concupiscencias y corrupciones que habitan y reinan en el corazón de esa persona. Son un mal tesoro, de los cuales el pecador saca malas palabras y acciones, de modo que deshonran a Dios y hieren a los demás. Y añade en su comentario: vamos a mantener constante vigilancia sobre nosotros mismos para que podamos hablar palabras agradables para el carácter cristiano. Y termina recomendando: gente de Dios, hablemos vida, hablemos fe, hablemos ánimo, hablemos aliento, hablemos palabra de Dios. Así sea, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.